Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión, a través de este pequeño video, vamos a hablar de Iglesia de Cristo Organización, pero vamos a hablar del propósito por el cual el Señor Jesucristo dejó establecido esa organización a través de los cristianos, a través de los creyentes, dándoles un don para poder ministrar y para que tuvieran ese oficio como evangelistas, como pastores y como maestros. Y vamos a ver cuál es el propósito de esta organización que el Señor Jesucristo ha dejado establecido. Ahí en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 12, ahí nos lo dice. Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de que el Señor Jesucristo haya constituido evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos, a los cristianos, los santos son los cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tanto el crecimiento espiritual de los hermanos, como también la obra del ministerio, abarca el evangelismo. Hay que evangelizar, hay que ir por todo el mundo predicando la palabra, enseñando la verdad. Ese es el propósito. También Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y versículo 29 dice, a quien anunciamos amonestando, amonestando puede ser también exhortando, a quien anunciamos anunciando o exhortando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso el Señor Jesús ha dejado establecida esta organización y para esos creyentes, esos cristianos les ha dado un don para poder ejercer, y el propósito por el cual les ha dado ese don es para enseñar a todo hombre la verdad que está escrita en la palabra de Dios, la verdad por lo cual vino el Señor Jesucristo, la verdad como que Él es el único Salvador, como Él es el único intercesor, toda la verdad que viene escrita en la palabra. Por eso Jesús ha dejado establecido esa organización y ha dado a los creyentes ese tipo de don. En ocasiones los que cuentan con el don lo hacen y ministran porque hay un poder que los mueve. Hay un poder para nosotros sobrenatural, pero es un poder espiritual, es un poder del Espíritu Santo que los impulsa a ejercer esa función. Por eso ahí mismo sigue diciendo Colosenses 1, ahora vamos a ver el versículo 29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese es el don, esa es la manera en cómo el don actúa en el cristiano, en el creyente, de una forma poderosa, con el único propósito de presentar, de anunciar la verdad a todo hombre. Ese es el propósito. Si alguien te enseña una verdad que no está escrita en la palabra y tú ves que el propósito no es el de Dios, el propósito es el de Dios. Enseñar a todo hombre es el propósito de Dios. Hay que enseñar la palabra, hay que enseñar el camino verdadero hacia la salvación, porque hay una salvación y ese único camino es el Señor Jesucristo, y esa es la verdad que tenemos que enseñar. Y si alguien te enseña ese camino a través de solamente el Señor Jesucristo, entonces te está diciendo la verdad. Pero para eso tiene que contar con el don que Dios le ha dado. Y te va a enseñar el camino. Para que entres el camino es bautizarte, confesar el nombre del Señor Jesucristo y perseverar hasta el final. De acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, de acuerdo a la doctrina del Nuevo Testamento, de acuerdo a la enseñanza que el Señor Jesucristo ha dejado establecido en su palabra. Para eso es el don, para enseñar, exhortar, animar. En ocasiones animamos, vamos, miren, ese es el camino, hay una salvación. ¿Por qué una salvación? Porque al final va a haber un juicio, y en ese juicio, si no tienes a Jesucristo, pues vas a padecer una eternidad en el tormento. Pero si te llevas a Jesucristo, si estás con Jesucristo, vas a tener vida eterna. Por eso anunciamos, por eso no nos cansamos de exhortar, de animar a todas las personas que conocemos a que busquen la salvación, a que busquen al Señor Jesucristo. Ese es el don y ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo dejó establecida esta organización. Y en lo que se trabaja es con el hombre, exhortándolo, animándolo y
por decirlo de alguna manera, solamente la materia prima con la que trabajamos es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. No hay ningún otro libro que tengamos que estudiar para ejercer el don que Dios nos ha dado. Solamente la palabra. Por eso dice el apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice al principio, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La materia prima con la que se trabaja es la palabra de Dios. Y donde trabajamos el campo es el mundo, son los hombres, enseñando lo que la palabra de Dios dice. Esta palabra, estas escrituras, es la que el Señor, es la que Dios dejó establecida para que sea divulgada, para que sea conocida. Así como está acomodado el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es como Dios lo ha dejado, con estos 66 libros solamente. Hay algunas versiones que tienen libros de más, sobre todo en el Antiguo Testamento. Todas las versiones de la Biblia en el Nuevo Testamento están iguales, llevan el mismo orden: evangelios, historia, cartas paulinas, cartas generales, apocalipsis. Pero en el canon del Antiguo Testamento hay algunas versiones que tienen más libros. Por eso dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, mantiene la palabra, la escritura que Dios dejó establecida, con el orden que Dios dejó establecido. Esta versión, que es la Reina Valera, es una versión solamente, pero tiene lleva pues el orden establecido por Dios. Los libros del Antiguo Testamento están acomodados como Dios quiso que se acomodaran. Solamente estos libros que mantiene el Antiguo Testamento son obra inspirada por Dios. Hay otros libros, otras versiones que meten libros en el Antiguo Testamento y tienen un orden distinto. El canon del Antiguo Testamento está acomodado en forma temática, no en forma cronológica, y una forma temática ascendente. No está acomodado en forma cronológica, y está acomodado en forma temática. Por eso encontramos primero libros de la ley, luego encontramos libros de historia, luego encontramos libros de poesía, luego encontramos libros de profetas mayores, y por último encontramos libros de profetas menores. Los otros libros que manejan otras versiones de la Biblia, ¿por qué no decimos que son inspirados? Porque la temática de la cual hablan no encaja en la temática de poesía, de profetas, de historia. No encaja en ninguno de ellos. Yo he leído alguno de ellos y yo no establecí el canon. Dios dejó hombres para que lo hicieran. Pero yo he leído algunos libros y estos, ¿dónde están? ¿Cómo se acomodan? Por eso el Señor Jesucristo, cuando Él viene y habla, nunca menciona esos libros. Siempre menciona los salmos, siempre menciona la ley, los salmos y los profetas. Es lo que menciona el Señor Jesucristo. La ley, los salmos y los profetas. Nunca menciona los libros de Sirácides, de sabiduría, de todos ellos. Porque no son libros inspirados por el Espíritu Santo, no son libros inspirados por Dios. Y tienen un acomodamiento, esas versiones de la Biblia, muy distintas. Hay algunos que dicen que la Biblia es de cierta religión. La Biblia es de Dios, la palabra es de Dios. Por eso dice Pedro, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Esta es la palabra de Dios. El canon del Antiguo Testamento, Dios dejó a hombres para que se hicieran cargo de cómo acomodarlo. Y esos hombres no son la iglesia de Roma, no son los romanos. Esos hombres que dejaron acomodada la palabra por orden de Dios son los judíos. Los judíos dejaron establecido ese canon. Dice ahí la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2.
Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y los judíos fueron los que dejaron acomodado el Antiguo Testamento, porque Dios les confió su palabra a ellos. No se las confió a los romanos, a la iglesia de Roma. Y Pablo se los dice a la carta a los romanos. Dice, a ustedes Dios no les dejó encargada su palabra. Se la tenía que dejar encargada a su pueblo. Y su pueblo era el pueblo judío. Por eso, fíjense, el entendimiento de la Biblia, la comprensión, la interpretación, a veces se entiende solamente por el sentido común. Teniendo un sentido común, le va uno entendiendo. Si el pueblo judío era el pueblo de Dios, obviamente que ellos tenían la posesión de las escrituras. Y obviamente, por lógica, es de que ellos dejaron establecido la escritura porque era una orden de Dios, porque ellos se los había encomendado Dios. Ellos eran los que velaban, los que cuidaban, los que guardaban la escritura. Y así la dejaron establecida en ese canon que manejamos, al menos en las versiones cristianas, de libros de ley, libros de historia, libros de poesía, profetas mayores, profetas menores. En el Nuevo Testamento no hay ningún problema con las demás versiones, todas manejan el mismo canon. La misma regla, pues, canon es regla. La regla es de que estos libros están inspirados por el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esta es la palabra de Dios, que se la dejó encomendada a los judíos. Por eso nosotros manejamos esta versión de la Biblia. Ahora, esta es una versión solamente. Esta es una versión de la Biblia. Nosotros mencionamos Biblia porque es una biblioteca, son los libros de Dios. Hay algunos que dicen que Biblia no hubo por ahí hasta el año 370 y tantos. Bueno, Biblia como tal no hubo, pero escritura siempre ha habido. Escritura de Dios siempre ha existido. Al menos desde que se empezó a escribir la escritura por allá en Éxodo en el capítulo 17, estamos hablando de Éxodo, que el Éxodo, de acuerdo a la cronología bíblica, por ahí fue en el año 1700 antes de Cristo, y los 2020 que llevamos, y ya se estaba escribiendo. Por eso es ilógico que digan que en el año 375 después de Cristo fue cuando hubo la primera Biblia, o sea, la primera escritura. Eso es algo ilógico. Dice Éxodo capítulo 17, versículo 34. Y Jehová dijo a Moisés, 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Bueno, lo que dice el principio, escribe. Moisés ya estaba escribiendo los libros de la ley en el año 1700 aproximadamente, 1600, 1500, de acuerdo a la cronología que se maneje antes de Cristo. Por eso resulta incomprensible, resulta ilógico que digan que la escritura empezó en el año 375. Tal vez un compendio de la Biblia, sí, o la versión que ellos manejan, pero la escritura siempre existió. Biblia, tal vez no, pero escritura siempre ha habido. Pablo dice en Colosenses, Pablo dice en la carta a los Colosenses, Pablo escribe la carta a los Colosenses aproximadamente en el año 60, después del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea sea leída también en vosotros. Las cartas que vienen en el Nuevo Testamento eran como cartas circulares, que se mandaba a una congregación y la otra se regresaba y andaban circulando. Porque si Jesucristo dejó establecida la organización para ministrar, pues lógico es que ya había escritura. Porque lo que se maneja, la materia prima es la escritura. Desde un principio siempre existió la escritura. En el año 60 ya había escritura. Es más, el apóstol Pedro leía las cartas del apóstol Pablo. Por eso dice, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, versículo 16,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pedro leía las cartas del apóstol Pablo porque ya existían. Las cartas ya existían. Por eso no es creíble, pues, de que digan de que solamente en el año 370 y tantos después de Cristo fue cuando empezó a haber Biblia. No, bueno, tal vez Biblia, pero escritura de Dios siempre ha existido. Desde que inicia la iglesia, estamos hablando del año 60, la iglesia empieza en el 33, 27 años ya tenían las cartas que nosotros mismos podemos tener en nuestras manos, que podemos leer. Los primeros cristianos ya las leían, y a través de ellas se les ministraba, se les enseñaba, se les exhortaba a través de las cartas. Por eso la organización, el propósito de Jesús es ministrar esta palabra, teniendo toda sabiduría, como dice Colosenses 1:29, 1:28, 29. Por eso da el don, para tener la sabiduría y enseñar lo que dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El canon del Antiguo Testamento lo dejaron acomodado los judíos, porque a ellos se les dejó esa encomienda, esa labor, por ser el pueblo de Dios. Y todas las cartas, antes del primer siglo, ya existían todas las cartas, circulaban de un lado hacia otro. Ya luego las juntaron e hicieron lo que es, como la tenemos nosotros, como Biblia. Pero es que no hay que confundir Biblia con las Escrituras. A veces nos vamos con la idea, la Biblia, las Escrituras, o a veces uno lo dice de una forma muy sinónima. Pero Biblia es el compendio de todos los 66 libros. Y Escritura, pues la Escritura de Dios. Es algo parecido, pero Biblia no hubo hasta el año que hubo la imprenta. Ya muchos años después. Pero Escritura en los pergaminos ya existía. Las cartas de Pablo ya estaban para que fueran ministradas a los santos, y los santos tuvieran la materia prima para la obra del ministerio, para anunciar la salvación. Este pues es el propósito del Señor Jesucristo, de dejar establecida esa organización. El único propósito es anunciar la palabra, preparar a los santos, a los cristianos vivos, los santos son cristianos vivos, para la obra del ministerio. Dios los bendiga y que tengan todos un excelente fin de semana.